parte de este libro colectivo que para mí pues, fue muy instructivo y además me obligó a conjuntar trabajos que había estado haciendo de una manera más desencanada y realmente siempre me apasiona porque yo he llegado a la historia de la represión franquista por interés, es decir, que yo no empecé mi carrera universitaria en ese ámbito, sino que fue justamente el conocimiento de la guerra civil lo que me llevó a estudiar la represión franquista. Y creo que cuando Manolo decía que hay muchos cadáveres en el armario de todas las historias, yo diría que los nuestros es como un cementerio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando uno viaja a la antigua Unión Soviética, ¿no? Y veía esos cementerios de miles de cruces, bueno, pues algo así tenemos nosotros en nuestra memoria, pero es labor de aquellos que trabajamos, que conocemos estas parcelas de la historia, los llamados a que se dé a conocer a la gran masa de la población. Y es triste que con una historia hermosa y sobre todo una historia de hermosa lucha por la libertad, en este país la mayor parte de la población le dé la espalda a la historia, no quiera saber historia. Yo le comentaba a alguna amiga, hablando de la ignorancia culpable, ¿no? Hoy en día el que ignora la historia es porque no se ha molestado en leer, porque no se ha molestado en aprender. Y desgraciadamente una parte, no toda la juventud, quiero hacer las particularidades correspondientes porque la última vez que estuve aquí, que lógicamente la mayoría éramos de mediana edad, estaba la hija de Fernando Hernández y yo despotricaba contra la juventud y ella me dijo, oiga, que yo estoy aquí, yo soy de los jóvenes que sí me intereso por la historia y bueno, es cierto, no deja de ser cierto, pero no deja de ser minoría. Esto debe estar en relación a que cuando llega junio yo me deprimo al leer los trabajos de los alumnos y los exámenes de los alumnos. Entonces, mi opinión cae en unos cuantos grados, pero no todos, son una parte. Y me apena porque pienso en esos 280.000 españoles que según las cifras de las instituciones penitenciarias estuvieron en la cárcel en el año 1939, en esos 233.000 españoles que estuvieron en las cárceles en el año 1940 y tantos y tantos otros que pasaron no solo por los centros penitenciarios, sino los que ni siquiera llegaron a él, es decir, lo que se ha llamado represión irregular, represión del tiro en la nuca, que era una represión paralela a la represión regular, que desaparece a la altura del año 41-42, entre otras razones porque ya no hacía falta. Porque si una parte de esa represión se podía llevar legalmente, ¿por qué hacerla irregularmente? Pero yo creo que lo que incorpora el franquismo y lo que ha legado a la sociedad actual es el silencio. Es lo que decía Ortega en ese famoso artículo del error Berenguer, la epidermis córnea del pueblo español hacia la política. Esa epidermis de caracol con respecto a la ciudadanía y sus deberes. Bueno, pues indudablemente el franquismo refuerza algo que existía antes y lo refuerza con un tratamiento de choque, un tratamiento de caballo muy duro, que evidentemente no llegó a los 26 millones de españoles que había en el año 1940, pero que sí tuvieron noticia y pudieron ver las reatas de presos conducidos
en tren de una cárcel a otra, en el llamado turismo carcelario, los presos que llegaban hecho un fardo de enfermedad, por ejemplo Miguel Hernández, y esa noticia indudablemente les llevó al camino de intentar alejarse de todo aquello que les podía incorporar al mundo del dolor, de la penitencia y de la arbitrariedad, porque nunca se sabía cuándo iba a terminar. No solamente se trataba de las reclusiones masivas, esas cifras ya apabullantes que van disminuyendo, todo hay que decirlo, evidentemente, ¿no? No se trataba solo de las cifras, sino lo que acompañaba a las cifras, porque acompañaba el hacinamiento de decenas de presos en cubículos que hoy ni siquiera las gallinas, que la Unión Europea se preocupa de ellas, las gallinas se les defiende un espacio. Era parte de la sanción el estabular a miles de presos en centros infames habilitados sobre la marcha. La suciedad, la enfermedad, la arbitrariedad, todo eso que acompañaba a la sanción, que partía de ese doble lenguaje que también ha legado el franquismo a nuestros días y sobre todo a nuestros actuales gobernantes. Es decir, cómo darle la vuelta a las palabras, cómo darle la vuelta a los conceptos. Partiendo de que los rebeldes, que eran ellos, aquellos que pretendían dar el golpe militar, que dieron el golpe militar, ya sabemos que le colgaron a los que habían sido leales, le colgaron el delito de rebelión militar y solo hizo falta reinterpretar la ley, ni siquiera promulgar un nuevo código de justicia militar, simplemente reinterpretarlo. Creo que a partir de ahí, todavía yo, por ejemplo, en los trabajos que me destinan los alumnos, me hablan de alzamiento. Y aunque yo les insista que alzamiento es una palabra que pretende enaltecer lo que fue un burdo golpe militar, pues no se cuestionan las palabras, no se cuestionan los conceptos. Y esto quizás sea uno de los legados del franquismo, que ya desde el inicio, desde 1936 en zona ocupada, nos hablaba, utilizaba eufemismos, por ejemplo, para los que son encarcelados en breve plazo. Son delincuentes, son criminales, y de esa manera se les está aislando respecto al resto de la población. No están ahí por delito político, no existe el delito político. Entonces están ahí porque son delincuentes comunes, son criminales, y de esa manera también se les está barriendo debajo de los pies, porque ¿quién quiere tener un criminal en su familia? ¿Quién quiere tener un delincuente en su familia? Evidentemente era otra manera para aislarle de la población. Otra de las infamias que va salpicando la estrategia de denigrar al adversario. Por ejemplo, se les habla, se difunde el concepto de los presos que merecen la vida, que merecen no morir ejecutados, están libres de delitos de sangre. Luego, los que son conducidos a los paredones, los que son ejecutados por garrote vil, con especial penalidad, esos han terminado así por delitos de sangre. ¿Qué no vamos a decir de aquello que se lanzó al vuelo en los últimos meses de la guerra, de aquellos que no tienen las manos manchadas de sangre, no tienen nada que temer?